Ya, quedamos en esta diapositiva, estábamos hablando de la cuestión social y de las respuestas que se han dado desde distintos actores a esta situación problemática en términos sociales. ¿Ya? Seguimos. Antes de llegar al fin de la República Parlamentaria, planteo otra pregunta que hay que responder, ¿cierto? Como tarea. ¿Qué puedes concluir de este periodo? ¿Ya? Llegando hasta aquí. Ya hablamos de lo social, de lo económico, de lo político. Entonces hay que tratar de incorporar en tu reflexión todos los ámbitos, político, económico y social. No necesariamente puedes hacer una gran reflexión abarcando los tres ámbitos. Puedes hacer una reflexión para el ámbito político o una reflexión para el económico y otra para el social. ¿Ya? Como te quede más cómodo. Pero es importante, y como una orientación a su respuesta, que incorporen a lo mejor algunos conceptos, algunas palabras importantes. O más allá de que las incorporen, que las tengan en su reflexión presentes. Como por ejemplo el concepto de crisis, ¿ya? De caos, de desigualdad, conflictos, problemas, injusticias. Todo eso puede ser una orientación a las reflexiones que pueden plantear ustedes con respecto a este periodo. ¿Ya? Seguimos. Una ayudadita. Ya acá tenemos a Enrique McKeever, que fue un político de la época y que él hizo una crítica importante al Chile de principios del siglo XX. ¿Ya? De hecho, McKeever se presenta acá. Él dice: fui parlamentario de la República de Chile por más de 36 años, y por lo que dicen los historiadores de mí, al parecer fui un gran orador, de voz firme y clara, de ideas simples y directas, y como líder del radicalismo siempre hice visibles los problemas sociales que afectaban al país en el cambio de siglo. El discurso que más recuerda a la población es el que pronuncié en Santiago el 1 de agosto de 1900 sobre la crisis moral que afectaba a Chile. ¿Quieren escucharlo? Ya, esta es una ayudadita para la respuesta que tienen que dar en la pregunta anterior. ¿Ya? Si hay un político que ha participado 46 años como parlamentario de la República de Chile, ¿cierto? Durante todo el periodo parlamentario, casi, y él plantea que hay una crisis moral, que hay un problema en Chile, que Chile no está funcionando como se espera. Entonces, algo nos está diciendo respecto a eso, ¿cierto? Vamos a escuchar ahora el discurso. Pongan atención. Santiago, 1900. Me parece que no somos felices. La holgura antigua se ha troncado en estrechez. El presente no es satisfactorio y el porvenir aparece entre sombras que producen intranquilidad. Un cuestionamiento que remece al país. ¿Qué somos en el día de hoy? Me parece que la mejor respuesta es el silencio. La crisis moral de la República. Tenemos más naves de guerra, más soldados y más rentas públicas, pero ¿tendremos también mayor seguridad nacional y mayor bienestar? En otras palabras, ¿progresamos? Un discurso con historia. Hay que poner de manifiesto la llaga que nos debilita ahora y nos amenaza para el futuro. Postales, un aporte al bicentenario. Ya, ahí con el discurso también es una ayudadita para que vayan armando su respuesta. Seguimos con la última patita de la República Parlamentaria. Por eso les coloco el inicio del fin de la República Parlamentaria. El inicio del fin de la República Parlamentaria comienza con Arturo Alessandri Palma, ¿ya? Quizás ustedes ven el fin de la República Parlamentaria antes, y eso también es válido. Esta es una manera de interpretar los hechos nomás, ¿ya? Pero efectivamente, con la llegada de Arturo Alessandri al poder, ¿cierto? El último presidente de la República Parlamentaria, varias cosas van a suceder y varias cosas van a cambiar, ¿ya? Acá se presenta Arturo Alessandri. Aquí dice: buenas tardes, ciudadanos, mi nombre es Arturo Alessandri Palma. Aquí estoy con mi gran compañero, mi perro Ulk, su perro, ¿ya? Con lo que... y a medida que vayan conociendo mi historia, irán comprendiendo por qué conmigo comienza el inicio del fin de la República Parlamentaria, ¿ya? Chiquillos, ¿por qué les pongo una imagen con su perro? Porque hay muchas fotografías, o no muchas, pero varias, en que él aparece con su perro, es su gran compañero.
Y el perro de hecho está embalsamado y ustedes lo pueden ver en el Museo de Historia Nacional que está en Plaza de Armas. Eso como dato. Ay, perdón. Elecciones de 1920, ¿ya? Para entender cómo llega Arturo Alessandri Palma al poder. Y acá dice triunfo del León de Tarapacá. ¿Por qué le llamaban León de Tarapacá? Porque Alessandri, antes de ser presidente de la República de Chile, fue parlamentario y representó a la región de Tarapacá. Y varias veces, entonces como que nadie le podía quitar el trono de parlamentario representante de la República, de Tarapacá. Por eso lo tildan el León de Tarapacá. Veamos lo que nos dice el video. Uno de los grandes políticos del siglo XX. Quiero ser una amenaza para los que se alzan contra los principios de justicia y de derecho. La esperanza de la clase media. Arturo Alessandri recorre el país cautivando a las masas y aludiendo a la oligarquía como la canalla dorada. Una de las elecciones más reñidas de la historia. Luis Barros Borgoño pelea voto a voto con Alessandri. Por un margen de 5 electores y tras la resolución del Tribunal de Honor, se le concede la victoria a Arturo Alessandri Palma. Tras su exitosa campaña, un turbulento gobierno, a pesar de tener un parlamento hostil que le impide cumplir sus promesas y aunque tuvo que salir al exilio, Alessandri deja un gran legado. Postales, un aporte al bicentenario. Ya vamos a hablar del legado que deja Alessandri, recién estamos en el inicio. Antes de continuar, de acuerdo al video que acaban de ver y la información de la página 33 de tu libro de segundo medio responde, ¿por qué es posible afirmar que Arturo Alessandri Palma es distinto a los presidentes anteriores? Y la otra pregunta, ¿por qué crees que Arturo Alessandri Palma puede ser tildado de líder populista? Y acá, con respecto a esta pregunta sobre todo, un dato importante para responder, que les dejo aquí. Alessandri es considerado por algunos historiadores como un líder populista. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el populismo? Hablando en términos muy generales, chiquillos, porque este concepto cambia dependiendo del contexto histórico, ¿ya? Pero lo que nos sirve para entender a la figura de Alessandri es esto. El populismo es un sistema de gobierno basado en las lealtades personales entre gobernantes y gobernados antes que en el funcionamiento regular de las instituciones, ¿ya? O sea, estos líderes populistas creían en estas lealtades personales que podía crear el líder con la población, ¿ya? Ahí les dejo ese análisis o esa descripción de lo que es populismo para que puedan responder estas preguntas, ¿ya? Y acá, para agregar a este populismo, a este líder populista, un elemento más, piensen que Alessandri incluso tenía un jingle. Este fue el jingle usado por Alessandri en su campaña, ¿ya? El cielito lindo. Si no conoces esta canción, pregúntale a tus padres, probablemente la conocen, ¿ya? Pregúntenle a sus papás si ustedes no ubican la canción Cielito Lindo, pregúntenle a sus padres si la conocen. Y Alessandri, no él, sino que sus asesores, crean un jingle de campaña en que le cambian la letra a la canción y lo utilizan como uno de los elementos más fuertes de su campaña publicitaria para ganar las elecciones de 1920. Seguimos. Algunos problemas durante su mandato. Además de la crisis que venía afectando al país desde distintos ámbitos, acuérdense de esa pregunta que yo les planteo de qué podemos concluir de la República Parlamentaria, ¿cierto? Y que lo asociamos con conceptos de crisis, de caos, de problemas, de desigualdad, etc. Además de esta crisis que ya vivía en sí misma el periodo parlamentario, ocurrió el ruido de sables. Y acá hay una caricatura que yo les dejo, un pequeño escrito, entonces tienen que responder, ¿ya? ¿Qué fue el ruido de sables? Y la segunda pregunta explica la caricatura que aparece en la diapositiva, ¿ya? Una ayudadita, este es Alessandri, y ahí está su perro, Hulk, ¿ya? Es una caricatura, por supuesto, pero para que lo tengan claro, él es Alessandri, ¿ya? Para responder ambas preguntas, lee la página 34 de tu libro. Seguimos. Ay, perdón. Ahí. Alessandri, con el ruido de sables van a entender varias cosas. Si no entienden, si no leen eso y no lo entienden, les va a costar seguir entendiendo esta dinámica. O sea, esto que viene después. Entonces háganlo antes. Vayan en orden. Alessandri retorna al país y realiza el más grande de sus proyectos. Acá yo les dejo la Constitución del 33. Alessandri lo que hace es eliminar la Constitución del 33
y crear una nueva constitución para Chile, la de 1925. Y acá les dejo una pequeña cronología de los hechos porque me parece que la página de su libro, la página que les mencionaba en la diapositiva anterior, la 34, no es tan clara en la cronología de los hechos y las puede confundir. El 20 de marzo, estamos en 1925, todavía no se proclama la constitución política. Estamos a inicios de 1925. 20 de marzo, Alessandri vuelve a Chile. Se había ido, ya se van a enterar por qué, tienen que informarse a través de su libro. Luego se empieza a crear el proyecto de la constitución política. El 30 de agosto hay un plebiscito, pero que no es representativo. Se realiza un plebiscito, pero más o menos el 62% de las personas no participan, no votan. A pesar de eso, los resultados dan cuenta de que se acepta la Constitución y el 18 de septiembre de 1925 se promulga la Constitución nueva para Chile. Y el 2 de octubre, Alessandri renuncia, ¿ya? Deja su legado, renuncia el 2 de octubre y queda en el mando Barros Borgoño, que era el reciente nombrado ministro del Interior de la época, ¿ya? Hasta que se realizan nuevas elecciones. Se me perdió para acá. Hasta que se realizan nuevas elecciones y se elige a un nuevo presidente que es Emiliano Figueroa, pero eso ya viene en otra etapa. Ese es el contexto para que lo entiendan. Ya, ¿qué ideas plantea la Constitución del 25? Estos son los principios fundamentales. Carácter presidencialista. Determinó plazos para la discusión de la ley de presupuesto. Acuérdense que eso se extendía en el Congreso y no permitía al Ejecutivo realizar sus proyectos. Y puso término a la interpelación ministerial. ¿Ya? Además, le quitó al Parlamento la facultad de ratificar la validez de las elecciones. Antes, el Parlamento decidía o daba el visto bueno a las elecciones presidenciales que se hacían. ¿Ya? Ahora le quita la facultad de ratificar al presidente, a que el Parlamento ratifique al presidente. ¿Ya? Y que esa misión se la da al Tribunal Calificador de Elecciones, al TRICEL, ¿ya? Que se encarga de todo el proceso electoral hasta el día de hoy. Otro de los principios fundamentales, separación de la Iglesia y el Estado. Consagró la existencia de un Estado laico, punto culmina del proceso de laicización iniciado en la segunda mitad del siglo XX. Acuérdense que esta separación se intentó realizar de a poco, pero nunca se logró, sino que cada vez se laicizaba, ¿cierto? Se alejaba más de la religión, un montón de leyes que se creaban en Chile, pero nunca se separó la Iglesia del Estado hasta la Constitución de 1925. Y se garantiza cierta protección social en la Constitución política, que eso es súper importante, chiquillos. Garantizó el derecho a que cada habitante accediera a un mínimo de bienestar social, ¿cierto? Se establecieron ciertas leyes, ciertos principios en la Constitución en que se le garantizaba a la ciudadanía un mínimo bienestar social, mínimo, porque era mucho lo que faltaba por avanzar, pero es un gran avance para la época. Video de la Constitución. Veámoslo. La crisis final del sistema parlamentario. Tras 6 meses de ausencia, el presidente vuelve decidido a restablecer el orden. Un gran proyecto entre manos. En una de sus primeras medidas, Alessandri forma una comisión para redactar una nueva constitución que reemplace a la de 1833. La consagración del presidencialismo. Régimen presidencialista elegido por votación directa de los ciudadanos. Separación de la Iglesia y el Estado. Establecimiento del Tribunal Calificador de Elecciones. Postales. Una